Jurídico. Este es un formato en alianza con la Universidad Libre para dar respuesta a sus dudas legales. Hoy estaremos hablando sobre prima de servicios, porque por estos días muchos trabajadores deberían recibir esta remuneración y también estaremos hablando sobre el decreto que expidió el Gobierno Nacional al respecto. Para esto hoy nos acompaña David Pérez, él es abogado y magíster en Derecho Laboral. Doctor, bienvenido. Gracias, Diana. Cordial saludo. Un agradecimiento a la Universidad Libre por permitir estos espacios y al tiempo por divulgarlos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, empecemos. ¿Quiénes tienen derecho a la prima de servicios? Bueno, en Colombia, todos los trabajadores que desarrollen un contrato de trabajo en cualquiera de sus modalidades, entendiendo que quienes están vinculados por prestación de servicio no son trabajadores formales, pues a ellos no recaería este derecho. Por lo demás, cualquier trabajador de contrato a término indefinido, a término fijo, por obra o labor contratada, y algunos denominados ocasionales o accidentales, todos los trabajadores, o sobre estos trabajadores recae el derecho a la prima de servicios. ¿Cómo se realiza este pago? Es decir, ¿cómo hace un trabajador para saber cuánto es lo que va a recibir de prima? Bueno, la prima de servicios como tal está concebida como una prestación social que tiene que ver con la redistribución del ingreso, en donde el legislador presume que toda actividad productiva genera rendimientos y pues para no confiar en que sea el empleador a propia potestad el que reparta esos rendimientos, pues le fija que todo trabajador deberá recibir un salario al año en relación con la prestación de servicio que durante ese año haya desarrollado el trabajador, queriendo decir que ese salario anual se va a distribuir en dos pagos. Uno que será causado al 30 de junio y el otro que será causado al máximo al 20 de diciembre. Es decir, que el trabajador por cada semestre elaborado va a recibir una quincena o la mitad de su salario mensual. ¿Se puede perder el derecho a prima, por ejemplo? No, este es un derecho que va directamente relacionado entre la prestación del servicio. Cada día que presta servicio a un trabajador va a generar un porcentaje de esa prima de servicios. Supone que hay una regla general en la que por trabajar 180 días va a recibir la mitad de su salario, pero yo perfectamente pude haber trabajado 20 días, 30, 40, 50, y en esa proporción me pagarán la prima de servicios. Es decir, que el empleador bajo ninguna circunstancia se puede negar a pagar esta prestación. No, no. Una vez el trabajador ha causado con su prestación de servicio, con su trabajo, ese derecho, esta prestación entra a ser concebida como un derecho irrenunciable, como un derecho cierto para el trabajador, que ni siquiera en aras de una negociación, pensando ahorita en épocas de pandemia, podría el trabajador, así quisiera el trabajador, negociarla por un valor menor. La ley lo impide y sería ineficaz o no valdría esa cláusula, por lo tanto no está en disposición. Hay una fuerte regulación, hay una fuerte protección por parte de la ley laboral en la cual ni siquiera por la voluntad del trabajador podría perderse, negociarse ese derecho. Entonces, al empleador no le va a quedar otro camino que responder por esa prestación. ¿Puede la empresa, por ejemplo, decidir realizar un solo pago? Es decir, no en junio y en diciembre, sino solamente en diciembre y que sea un solo pago. ¿Esto es legal? No, no es posible. Tal vez esa fue la motivación del gobierno nacional en estas épocas para ayudarle al empleador a poder manejar esos flujos de caja que por el momento son o representan mucha dificultad. Y desde ese punto de vista lo que hizo el gobierno fue decirle lo que tenía que pagar el 30 de junio, podrá usted pactarlo en máximo 3 cuotas entre el 1 de julio y el 20 de diciembre, máximo 3 cuotas, siempre y cuando el trabajador esté de acuerdo con esa mención. Pero aparte de ese decreto excepcional, extraordinario, no, la ley laboral no contempla esa acumulación. Es el 30 de junio una parte y el 20 de diciembre otra. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, un trabajador cuyo empleador se niega a pagar la prima, digamos, argumentando la crisis actual? Bueno, Diana, pues asume uno que dentro del Estado Social de Derecho regulado y desarrollado por la Constitución Política,
estarían muy atentos tanto los inspectores de trabajo del Ministerio de Trabajo como máxima autoridad administrativa para regular, para prevenir y motivar que eso no pasara. Y si no pudiera, por tal vez por alguna razón de mucho trabajo en el ministerio, pues los jueces del trabajo están listos y dispuestos para recibir todas estas acciones y por medio de sentencias judiciales imponer el pago obligatorio de los derechos del trabajador. Es decir, que lo primero que tendría que hacer un trabajador si la empresa se niega a pagar esta prestación es ir donde el inspector o el juez de trabajo. Para no congestionar la rama judicial, los jueces laborales, uno pensaría que sería suficiente con la queja ante el inspector del trabajo y esperaría uno que con la intervención de la inspección del trabajo, pues el empleador se viera fuertemente vinculado al cumplimiento inmediato, dado que el ministerio puede sancionar hoy en día a las empresas hasta por 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes en caso de incumplimiento de esas obligaciones. Entonces pensaría uno que esa es la primera medida, pero en la práctica es más eficaz obtener una sentencia judicial porque, digamos, tiene unos mayores efectos vinculantes a esa obligación. En una liquidación, por ejemplo, que es muy frecuente por estos días, además de las cesantías, ¿es posible que el trabajador reciba el pago de la prima por los días trabajados? Es decir, por ejemplo, un trabajador que fue despedido en mayo tuvo derecho a que le pagaran la prima correspondiente hasta mayo. Sí, sí, era como lo mencionaba al comienzo, va en proporción. Hay reglas generales que es al cumplimiento del año o del semestre, pero si yo trabajé, seamos exagerados, si trabajé 4 días, por esos 4 días, yo tengo derecho a una proporción de la prima. ¿Cómo se obtiene ese valor? Lo que dice la fórmula matemática, por decirlo así, es que se van a tener en cuenta el número de días laborados. Ese número de días laborados se va a multiplicar por el valor del salario mensual y esa suma se va a dividir por 360 días. El resultado final es la proporción o el pago que ejecutó el trabajador, que adquirió el trabajador con la prestación de su servicio. Bueno, recuerden que hoy en Consultorio Jurídico estamos hablando sobre prima de servicios. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre este tema o sobre algún tema relacionado con derecho laboral, lo pueden dejar en sus comentarios en Facebook, en YouTube, en los comentarios de esta transmisión. Más adelante el doctor Pérez resolverá algunos de ellos en vivo. Doctor, y continuando, por ejemplo, si las condiciones del trabajador cambiaron, es decir, por ejemplo, antes ganaba determinado sueldo y ahora firmó un otro sí, o su contrato cambió, ¿cómo se liquidaría la prima para junio en este caso? Bueno, Diana, pues es que ahí se nos presentan muchísimas dificultades porque lo que uno verifica es que el gobierno busca, básicamente es ayudar al empleador, pero muy poca claridad está dando sobre los derechos de los trabajadores. O sea, lo primero mencionar que genera mucha sospecha que un trabajador vaya a decidir voluntariamente firmar o estar de acuerdo con que le paguen la prima de servicios en los plazos que el gobierno fija en ese decreto. Segundo, no se genera ninguna regla clara en torno a proteger a los trabajadores porque lo que dice la ley respecto al pago de las primas de servicio es que se liquidará con el salario del mes de junio o de diciembre, o si este fue variable, deberá promediarse los salarios. Pero ¿qué encontramos en esta realidad? Que la variabilidad del salario o el cambio de ese salario no fue motivado por el trabajador, sino por las condiciones que la pandemia trajo en el mercado laboral. Entonces, lo que uno esperaría es que siguiendo con algunas circulares del Ministerio de Trabajo y pensando en que los derechos de los trabajadores no pueden ser menoscabados, pues la liquidación se haga con el salario pactado en el contrato y no con el modificado en momentos o en los actuales momentos con ocasión del COVID-19. Bueno, ya que estás hablando precisamente sobre el decreto 770-2020, por el cual el gobierno nacional regula o da se pronuncia frente al pago de prima de servicios, ¿cuáles serían los efectos sobre las leyes laborales de este decreto? No, pues hasta ahora estamos levantándonos de ese golpe porque la verdad es que estuvimos incluso en riesgo de que el mismo decreto tumbara la prima de servicios. Eso ya lo venían discutiendo por varias asociaciones empresariales.
pero pues digamos que cortaron por lo sano y el efecto es que van a pagarlo en cuotas. Y si miramos eso respecto a los derechos de los trabajadores, pues hay un total menoscabo, eso no podemos ocultar, puede ser sol con una mano, hay un total menoscabo porque es que estamos hablando de derechos adquiridos, derechos que la ley no permite que sean transados ni discutidos con posterioridad a su causación. Entonces, digamos que es un punto medio, vulnerable para los trabajadores, pero un punto medio que lo que pretende es preservar el mercado. Y si tenemos en cuenta que ya ahorita contamos, según cifras del DANE, con un 19% de desempleo, pues la gente va a aceptar lo que quiera y lo que pase por parte de los empleadores con tal de no perder su empleo. Entonces, digamos que objetiva y emocionalmente esa es la situación que representan todos estos decretos en contra de las diferentes prestaciones y derechos de los trabajadores. Precisamente para allá va la siguiente pregunta. Por ejemplo, el decreto dice que estos pagos de la prima en caso de que las empresas no puedan pagarle a sus trabajadores, que se acuerden, que se pacten con el trabajador. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si uno de los trabajadores no está de acuerdo con que le paguen esto en cuotas? Bueno, pues tendríamos que pensar en, primero, que es un valiente, si va a manifestar que no está de acuerdo. Y segundo, pues teóricamente no debería pasarle nada y debería estar el empleador en disposición de pagarle la prima de servicios conforme ya se causó por parte del trabajador, pero lo que sabemos en la realidad es que un trabajador que hoy en día no acepte las sugerencias, entre comillas, o las diferentes llamados a negociación de su empleador, pues no va a ser un trabajador que dure mucho en la empresa. Entonces, uno esperaría que dentro del desarrollo de la buena fe y el ejercicio de los derechos, esa voluntad se respetara, pero pues sabemos que el contrato de trabajo va mediado por un poder superior que es el del empleador y pues ahí no podríamos ser ingenuos de pensar que eso se va a respetar de esa manera. Si se aplaza el pago de la prima, digamos que hasta diciembre, ¿quedaría el empleador expuesto o cabe la posibilidad de que no le pague al empleado en diciembre? Pues piensa uno que si ya no pudo pagar en junio y deja esa suma, va a encontrarse en diciembre con lo que debe de junio y con lo que se va a causar de aquí a diciembre. Es decir, no sería una decisión inteligente hoy en día, y menos si se tiene en cuenta que el gobierno está amparando hasta 240.000 pesos por trabajador. Es decir, casi que le está pagando la prima, creo que es el 60-70% alcanza a abarcar esa suma, le está pagando la prima o subsidiando la prima a los empleadores. Entonces, con todo ese tipo de medidas que se están dando ahorita, no sería muy inteligente guardar esas sumas hasta diciembre y tener ya una deuda más grande que quizás sí va a ser imposible de cumplir. Entonces, la medida sería utilizar los subsidios. Yo creo firmemente que las empresas no se quiebran de un día para el otro. Hay algunos rendimientos que traían las empresas serias y de alguna manera pueden cubrir esas contingencias. Es decir, la última medida de una empresa medianamente saludable sería adoptarle el pago de las 3 cuotas, pero de ninguna manera podría uno pensar que haya gente que se arriesgue a dejar esos pagos para diciembre 20, que es cuando ya se acumula el otro periodo, la otra fracción de prima de servicios. Pero supongamos que a un trabajador, por ejemplo, le aplazan el pago de la prima en 3 cuotas hasta diciembre. ¿Esto quiere decir que en este orden de ideas se aplazaría 6 meses más el pago en diciembre? No, lo que dice el decreto es que, por ejemplo, le van a pagar en este momento por prima de servicios 440.000 pesos. Lo que dice es que esos 440 los van a dividir en 3 cuotas. Es decir, que de aquí a diciembre llegaría solo con la tercera cuota adeudada más la prima de servicios causada entre julio y diciembre. Bueno, las siguientes preguntas son unas que nos hicieron nuestros usuarios ingresando a eltiempo.com en el formulario y que el doctor David Pérez va a resolver. Una de ellas dice, ¿mi empleador puede reducir mi salario y no pagar la prima al mismo tiempo? Bueno, son situaciones diferentes. La suspensión del contrato de trabajo o la modificación de condiciones laborales tienen unas fuentes normativas diferentes, es decir, lo puede hacer el empleador y además puede también generar la extensión o el acuerdo de pago de la prima de servicios. Son situaciones totalmente diferentes que, pues, desafortunadamente le pueden recaer a un trabajador. Puede pasar que le hayan modificado las condiciones de empleo, después le hayan suspendido el contrato de trabajo y ahora inmediatamente le están diciendo que la prima de servicios se la van a pagar en 3 cuotas. Eso puede pasar, digamos que la disposición legal lo permite, a pesar de lo horroroso que se pueda oír, ¿no?
Otro de nuestros usuarios dice, llevo en incapacidad más de 700 días. ¿Tengo derecho a recibir la prima de servicios y cuánto sería el valor a recibir? Sí, tanto en épocas de incapacidad como en épocas de suspensión, los trabajadores no ven interrumpidas sus prestaciones sociales, porque a pesar de que no existe la prestación del servicio, el derecho laboral se plantea sobre un efecto de estabilidad, no solamente en la vigencia del contrato, sino en la estabilidad en el aseguramiento del ingreso para los trabajadores. Entonces, el Ministerio del Trabajo, por allá en el 2011, en una circular, perdón, un concepto, dijo que bajo el entendido de la suspensión o la incapacidad, los trabajadores no perdían su derecho a prestaciones sociales como son las primas de servicio o las cesantías, que incluso las épocas de incapacidad se computaban para las vacaciones, de tal manera que deberá pagársele la prima de servicios al usuario que lleva 770 días o más de 700 días incapacitado, le deberán Capacitado. pagar la prima de servicios con el valor del salario que aparezca en el contrato de trabajo. Bueno, Jimena Moreno en Facebook nos dice, ¿es posible que le bajen a usted el salario mínimo a la mitad? Pues ahí está en una discusión. Los que defendemos y tenemos claro sobre qué se sostiene el derecho del trabajo, decimos que no, porque la Corte Constitucional ha sido clara en algunos aspectos similares a este, por ejemplo, en las incapacidades, cuando se pagan al 66% o a la mitad, ha sido clara la Corte que no se puede vulnerar el salario mínimo. Obviamente hay otras corrientes que dicen que ese salario mínimo debe tomarse en cuenta sobre el valor diario del salario mínimo. Entonces ahí está las dos posiciones. Habrá quienes respeten el salario mínimo mensual, otros que acudan a abaratar y dejarlo sobre el salario diario, pero obviamente estos personajes tendrán que vérselas después ante los jueces para explicar por qué pagaron por debajo del salario mínimo mensual. Hernán Estrada también en Facebook nos pregunta, ¿cuándo se suspende el contrato sin justificación? Para que sea suspendido el contrato de trabajo a la luz de la normatividad, creyendo que la ley laboral estaba preparada para entender suspendido el contrato en épocas de pandemia, que ahí algunos no consideramos que sea así, el empleador tiene dos opciones. Uno, que es el de famoso fuerza mayor o caso fortuito, y para eso deberá acreditar primero que implementó las medidas del Ministerio de Trabajo en las circulares 21 y 22 del 2020, en las que el Ministerio le dice a los empleadores, intenten implementar trabajo a domicilio, intenten implementar teletrabajo, intenten generar vacaciones o vacaciones anticipadas, intenten generar licencias remuneradas. Hay una figura en el derecho del trabajo que se llama pago de salario sin prestación del servicio. Luego, entonces, eso permite que después puedan generar incluso compensación de las horas de trabajo que se pagaron, que no se prestaron, pero que se puedan recuperar después con la efectiva prestación del servicio. Y por último, lo que deberá acreditar es que hay una grave situación económica. Entonces, una empresa que ha venido declarando renta, que tiene todas sus auxiliares contables, sus libros contables, es muy difícil que esconda el patrimonio. Entonces, fíjese todas esas medidas que tiene que representar para llegar a acreditar que fue bien suspendido el contrato. Entonces, yo creo que esa situación se vuelve para algunas empresas muy difícil y pues el mejor camino es no suspender. Si no pudo generar o si no hay cómo acreditar ninguna de esas 5 opciones que le acabo de mencionar, se entenderá ilegal esa suspensión del contrato. Sobre este tema también Steffi Poveda en Facebook nos pregunta, ¿qué pasaría con la prima de las personas que tienen el contrato suspendido? Nada, el tiempo es que la suspensión del contrato no termina el contrato de trabajo. La suspensión lo que genera es un efecto en el cual no hay prestación del servicio, luego no podrá ser terminado y no hay pago de salario porque no hay prestación del servicio. Pero como les mencionaba hace unos momentos, ya ha hecho carrera el tema de que como el contrato está vigente, esos tiempos deben tenerse en cuenta para computarse al momento de liquidar la prima de servicios. Es decir, los tiempos de suspensión no les van a descontar o a fraccionar el valor de la prima. Mientras el contrato haya estado vigente durante este semestre, deberán pagarle la mitad de su salario mensual. Doctor David, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por su asesoría. Sí, Diana, muchas gracias. Muy amable, una feliz tarde.
Bueno, ustedes recuerden que pueden consultar este y otros temas de interés ingresando a eltiempo.com en la sección Justicia y Servicios. Allí al final de cada una de las notas de consultorio jurídico podrán encontrar un formulario donde nos pueden dejar su pregunta. Que tengan buen día.